Oye, Roberto, ¿y cómo fue capaz Netanyahu de darle la vuelta a la tortilla, no? Traía a la fiscalía israelí detrás de sí por enriquecimiento ilícito, por tráfico de influencias, por corrupción, por mal manejo de fondos públicos, y de pronto con esto, y además a la gente manifestándose en las calles por aquella polémica reforma al Poder Judicial, seguramente recordarás en 2003, en 2023, que quería hacer que la Suprema Corte pues no tuviera mayor poder que el Poder Ejecutivo, es decir, que incluso el Poder Ejecutivo podría anular algunas de las sentencias de la Corte. ¿Te acuerdas que salían multitudinarias y casi diario, además por meses, y después cada viernes frente a su casa? Y de pronto de estar así como Mayweather en una esquina arrinconado recibiendo golpes, al estilo Mayweather se quitó y ahora es el que pega y no le importa que tenga esta pues orden de arresto de la Corte Penal Internacional, mucho menos ahora que Donald Trump ha amenazado a toda la Corte Internacional con tirársela por molestar a su amiguito Netanyahu. Y pues ahora quienes salen a protestar y a quienes andan apaleando son precisamente a los familiares de los rehenes, que prácticamente dicen están decepcionados y están enojados con Netanyahu porque en lugar de buscar lo que sí funcionó, es decir, Netanyahu destruyó todo Gaza, mató a 50,000 personas, 70% niños y mujeres, y no consiguió casi devolver a secuestrados, 4, 5 por ahí, 7 máximo. Pero cuando negociaron, ¿no?, la paz, entonces logró sacar a decenas de ellos. Ahora otra vez son las familias las que están sacudiendo el avispero dentro de Israel, y no sé hasta dónde eso hace que Netanyahu nuevamente vuelva a distraer la atención con un enemigo controlado, controlable, en una relación completamente asimétrica con el Hamas, sobre todo por las críticas, Roberto, de cómo fue Israel capaz de destruir todo Gaza y cuando salen a devolver a los rehenes, sale un montón de gente del Hamas, quién sabe de dónde, armados y en camionetas casi nuevas, y entonces dicen, pues a qué le estaban disparando, por qué hay tanto miembro del Hamas ileso, intacto, con esas armas, y mostrando, digamos, esa imagen de vamos a entregarte a tus rehenes porque ahora sí negociaste. Es muy macabro todo esto, ¿no? Demasiado macabro, porque incluso hay informes de que Israel planeó o dejó la incursión, esto ya lo hemos tratado también, a propósito para que entrara Hamas, y se hizo de la vista gorda, que mataran a su propio pueblo, no importaba, lo cual no deja de ser terrorista. Siempre me dicen que estoy a favor de Hamas, y yo le digo, no es que esté a favor de Hamas, también pues ha cometido actos terroristas. Lo que pasa es que el terrorista genocida mayor pues es Netanyahu e Israel, que ha masacrado a los palestinos, pero creo que con un sadismo terrible la inteligencia israelí dejó que pasara esto para tener la excusa perfecta para ver lo que hoy estamos viendo en Gaza, que es algo inconcebible. Yo apelaría a tu memoria hace 5 años, digamos, y no nos imaginaríamos la Gaza que está hoy aplastada, derruida, destruida, llena de sangre, y además con un video desolador para los que pensamos en el humanismo. Este video, no sé si lo llegaste a ver, de la inteligencia artificial, publicado por su red social de Donald Trump, de la Casa Blanca incluso, donde se veía a Netanyahu ya, a Donald Trump asoleándose en las playas de Gaza. Encima, obviamente no se veía ya la sangre ni los muertos, sino se veía todas las avenidas ahí con centros comerciales y una estatua dorada de Donald Trump. Esto es de una terrible criminalidad, Jesús. Esto sí es denunciable, porque independientemente si esto sea un concierto difuso, una narrativa difusa para engañar, aunque no lo vaya a hacer, sí promueve el odio. Y este odio, otra vez volvemos a caer a mi hipótesis principal, que es generar la discordia para que en ese caos de odio la ganancia sea de la violencia, de las armas y de la destrucción. En estos últimos 3 días, Israel ha vuelto a matar a decenas de palestinos, supuestamente frente a un acuerdo que se vanaglorió Donald Trump. No dejo de repetirlo, dijo ya alcanzamos el acuerdo, vean, llegué a la presidencia y ya hay paz entre Hamas e Israel. No es cierto, nada de eso es cierto. Lo único que es cierto es
perseguir de alguna u otra forma, como sea, y si hay que contradecirnos, el negocio y el poder por el negocio. Esa es, creo que, mi hipótesis para entender un poco a Donald Trump, Jesús. Sí, que había, incluso salían dos hombres barbones bailando vestidos de mujeres, ¿no? De decanes, que es el nivel, como dices tú, el nivel máximo de sadismo, es decir, no solamente van, los aplastan, quedan impunes, pero además les ponen un video todo occidentalizado, pero además me sorprendió mucho porque Trump se supone que es el ídolo de los cristianos evangélicos, el conservadurismo a todo lo que da, y viene y pone esto. Sí, me parece que es, o sea, raya pues en lo absurdo, que sería, Sí. digamos, la reflexión. Netanyahu, Roberto, Netanyahu, ¿cómo lo ves en 10 años? ¿Lo renuncian, lo matan, se Creo que refugia? cuando deje de servir, lo jubilan. Puede ser que lo jubilen con riqueza, y si se pone un poquito tonto, lo mandan matar. Hasta ahora ha servido también como una marioneta, yo lo creo así, para los intereses, y ahí lo han tenido. Y eso explica cómo se quita, como si fuera un mago, o como si tuviera poderes mágicos, cómo se quita las demandas, cómo se quita las acusaciones. ¿Por qué? Pues porque está muy protegido. Y está muy protegido por esta parte de Estados Unidos, en donde están enquistados los sionistas, que piensa que Israel debe dominar ahí. Hay otra parte de sionistas que no son tan talmúdicos, que no son incluso religiosos, que lo que piensa es que sí, Israel debe dominar, pero desde las sombras, no importando si existe o no el Estado israelí, sino los negocios. Y entonces, en esas dos corrientes, pues se debate la propia vida de todos los pueblos en Oriente Medio. De igual forma, en Irán, Donald Trump sabe bien que en Irán y dentro de Irán, pues hay gente de línea muy dura que piensa que Israel debe de desaparecer. Pero hay otros que apuestan, como la propia familia, dentro de la familia del líder Jamenei, que apuestan un poco más por las relaciones con Estados Unidos. A muchísima gente que en este momento y desde hace muchos años aplica para obtener una visa para poder migrar y vivir en los Estados Unidos, porque adoran, es más, no lo conocen, pero el papel de Hollywood yo creo que ha sido bastante fuerte, y añoran convivir en Estados Unidos, usan tecnología, o por lo menos los íconos de Estados Unidos les fascina. Por ejemplo, el iPhone. Los propios parlamentarios que dicen muerte a Estados Unidos sacan de la bolsa un iPhone porque saben que es lo mejor, o las medicinas, saben que la FDA, si lo aprueba, es que es una buena medicina. Y hay muchos que adoran esa parte de Estados Unidos. Entonces, Donald Trump, y no solo Donald Trump, la inteligencia de Estados Unidos, los corporativos de Estados Unidos saben que dentro de Irán hay gente que de la línea que decide, de la línea en los guardianes de la revolución, que unos, por un sentido muy religioso, odian y quieren desaparecer, y sí, de verdad creen, pero son muy pocos, creen que Estados Unidos e Israel son los demonios. Y otros que sí les gustaría negociar con ellos y vivir en paz y tranquilos, pero con las riquezas y con lo que le da el capitalismo estadounidense. Y eso lo saben. Y entonces también Irán enfrenta esa lucha interna que pues es aprovechada por los grandes dueños de las ventas de armas, del negocio ilícito, del mercado negro, que conviene que Irán esté sancionado, porque dentro de las élites iraníes también el mercado negro pues es muy redituable, vender el petróleo a escondidas, que lo venden, y esto pues genera muchísimas ganancias, ¿no? Lo que sí es que el pueblo iraní pues está aplastado por una gran inflación tremenda. Las cosas, la leche es un artículo prácticamente pues de lujo, y se la están pasando mal. Pero no solamente es por las sanciones, sino es por toda esta gama de cosas tan complejas, como unos que se pelean por la ideología de desaparecer a Israel, otros que se pelean por la ideología de hacer relaciones con Estados Unidos, otros incluso dentro de Irán que acusan a Rusia de ser un traidor. Entonces, me parece
me parece que es muy complejo, multifactorial y que no simplemente es Irán contra Estados Unidos, Israel contra Irán. Otro ejemplo que manifiesta o que apoya lo que te estoy diciendo es la persecución contra los cristianos, alawitas y chiíes también en este momento en Siria. Es verdaderamente trágico lo que está pasando en este momento en Siria, de cómo Estados Unidos e Israel y Turquía se unieron para que instalar un nuevo gobierno encabezado por un cortacabezas al cual ellos mismos habían dicho que era un terrorista, y cómo Rusia e Irán de pronto pues desaparecieron, las tropas se corrieron, Rusia no hizo absolutamente nada cuando tiene un poder militar muy fuerte en las bases de Tartus y de Memnon, que podría haber contrarrestado a una desbandada de locos en motocicleta con armas que no traían ni aviones ni misiles y que tomaron el gobierno de Damasco. Hoy, el día, pues estamos viendo ya las consecuencias en donde los propios medios estadounidenses se quejan, bueno, denuncian, y también los propios medios estatales de Rusia denuncian que Siria está siendo víctima de una persecución religiosa, empezando religiosa y obviamente también política, para que los que no cuadren con las ideas de este señor, que era un terrorista mayor y que se disfrazó de civil ahora, pues no sucumba. Y esto es también prueba del mismo problema que tiene Irán, del mismo problema que hay en Rusia y del problema mayor que se llama Israel y Estados Unidos con su perspectiva genocida. Jesús, no sé si te voy armando el rompecabezas. ¿Dudas? Sí. Que vengan todas. Oye, estoy de acuerdo en el 98%, excepto en el que iPhone es mejor, porque a mí me ha funcionado mejor Huawei. No, pero yo no lo digo, no, es que eso es lo que creo, ¿no? La idea iraní, sí, muy bien. Roberto, querido, Donald Trump amenaza a Irán con consecuencias terribles por los ataques hutíes, publica el Financial Times, la BBC, el The New York Times, bueno, toda la prensa corporativa grande. Así como te pregunté por Netanyahu, te pregunto por el Ayatollah Jamenei. ¿Cómo lo vemos en unos años? Ya ni siquiera sé si en 10 o menos, en 5 años. ¿Cómo se ve el mapa político de Irán sin ese Ayatollah Jamenei que desde que se murió Khomeini ha sido un factor de, ya no sé si de estabilidad o inestabilidad, pero el hijo de Jamenei, ¿tú crees que se posesione? ¿Quién vendrá para sucederlo como otro Ayatollah? Está un presidente que se presumía reformista, médico de formación, que no se le ha visto mucho, ha sido mucho más discreto que su antecesor, que Ibrahim Raisi. ¿Cómo ves el panorama en Irán en ese contexto con las presiones estadounidenses que asfixian a la economía iraní? Yo creo que Irán tiene un reto muy difícil y probablemente, son muy inteligentes también, probablemente estén diseñando una campaña de disidencia controlada, en donde emerja alguien completamente que esté en contra de lo que hemos visto desde 1979 para acá, de la historia de la Revolución Islámica, y que la gente diga, bueno, a lo mejor nos va a sacar, y que incluso tenga relaciones con o restablezca las relaciones con Estados Unidos, pero que sea parte de lo mismo, de los mismos guardianes, ¿no? Me parece que tiene un gran desafío en la lucha de poder. Jamenei probablemente pues ya está muy grande de edad, ha tenido varias intervenciones y problemas de salud. Ojalá que, bueno, yo no deseo la muerte a nadie, ojalá que si significa estabilidad para Irán, pues ojalá que siga viviendo. El problema es que no es él el que signifique estabilidad, sino que su círculo también se pelea por el poder. Ya es un círculo muy reducido de los guardianes de la Revolución Islámica, el que te estaba describiendo hace un rato, que unos piensan que es mejor entablar las relaciones directamente con Estados Unidos y otros piensan religiosamente que sería la traición. Y si ves en el titubeo de Jamenei, cuando le manda la carta a Donald Trump, Jamenei, por una coherencia religiosa, porque él no es político, él es el máximo representante de Dios, de Alá, en Irán. Entonces, él tenía que contestar, por supuesto que no. Tengo que prohibirle al gobierno que entable cualquier respuesta a esa carta, porque él estuvo llorando, Jamenei estuvo llorando
en el ataúd de Soleimani, y él juró una venganza implacable contra Estados Unidos. Entonces, desde la parte religiosa, porque él es un representante, el máximo representante de Dios en Irán y en el mundo, para ellos, de Alá, él tendría que decir, nos morimos, pero jamás contestarle. Es como si el demonio te enviara una carta, yo no tengo nada que, nada, ni siquiera contestarle al demonio. Él lo ha dicho, pero hay visos. Hoy Arashi dijo que, bueno, la representación diplomática de Irán en las Naciones Unidas en Nueva York abrieron el diálogo. Todavía no se ha contestado la carta, pero dijeron, bueno, si es para negociar puntos y para aclarar dudas sobre la militarización de nuestro programa nuclear, pues eso sí no está descartado. O sea, hay que analizar la coherencia. Entonces, ¿qué tanto es de verdad religioso y qué tanto es un líder supremo que protege los valores islámicos? Pues no, también está politizado, desafortunadamente. Y esto digo desafortunadamente porque entonces cuando estás politizado, pues puedes cambiar para allá y para acá, traicionar al enemigo, no hay valores éticos, te puedo traicionar por conveniencia de que mi patria es primero, pero cuando es un valor religioso no puedes traicionar absolutamente nada. Tendrías que apegarte a tu religión y en este sentido creo que no, creo que está teniendo esa tolerancia que sí te permite el ser un político, ¿no? No sé si te conteste eso. Y en cuanto al futuro. A la sucesión, ¿a quiénes ves ahí? Estaba por tomar su lugar Raisi, que Raisi sí tenía bien claro, el presidente de Irán, era un clérigo de carrera, de muy línea dura, y que podría haber sucedido a Jamenei. Pero ¿qué crees? Curiosamente se cayó en un helicóptero carcacha. ¿Quién sabe quién lo mandó ahí? Y quién sabe quién lo mandó a matar. Dicen que fue un accidente, pero curiosamente se murió. Entonces, las pretensiones del hijo de Jamenei, que sí es más pro Louis Vuitton, más, bueno, esto es una caricatura, pero como que sí le gusta más el dinero, la riqueza, lo cual estaría prohibido por la regla islámica. Podría, si no el quedar, sí generar una suficiente influencia para poner a alguien nuevo y aplicar una mano dura unos 5 años para restablecer el orden y después soltarse descaradamente en una relación con Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque en mis viajes, por ejemplo, a Hamburgo, pues yo veía gente de la Guardia Revolucionaria de Irán, que sí son muy revolucionarios en Irán y respetan mucho el Islam, pero acá pues se despachaban en Hamburgo o en Londres, pues se despachaban comprando en los moles, ¿no? Entonces, este doble juego. En las tiendas del Gran Satán, ¿no? Sí, entonces, mira, y esto sucede, no es malo, o sea, está bien, porque esto es parte del ser humano. El problema es que se llevan a millones de personas, sobre todo iraníes, que pues no saben ni que nunca han salido de Irán y que no saben ni qué onda y que quieren un pan, que quieren comer bien, que quieren tener las promesas de la revolución islámica, porque en la revolución islámica se les prometió que todo el dinero del petróleo era para ellos, ¿no? Y que quieren vivir bien y que quieren tener dinero para ir a la tienda y comprar cosas buenas para comer, pero pues no se puede. Entonces, todo ese desfaz y toda esa hipocresía que se da en todos los políticos del mundo, pues no es, también se da en Irán. Y eso lo saben los sionistas y con eso les encanta jugar. Entonces, vemos una situación muy compleja en Oriente Medio. Insisto, días antes de que apareciera este señor cortacabezas como el nuevo líder de Siria, días antes los S-300 y S-400 de Rusia, operados también por los iraníes en Siria, funcionaron para repeler un ataque de Israel que iba hacia Irán. Y de pronto se desaparecieron todos esos como... Y después decían, ay, no sabíamos qué estaba pasando en Siria.
Entonces, bueno, pues tú mencionaste una palabra que se llama hipocresía al principio del programa. No solo es exclusiva de Donald Trump, sino la real política que lamentablemente para mí está en contra de un humanismo claro, honesto, para proteger a los pueblos.